Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor en esta hermosa noche, y el tema que nos acompaña le hemos titulado Cubiertos bajo la voluntad de Dios. Cubiertos bajo la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios trae una de las mayores coberturas que un hijo de Dios puede tener. La voluntad de Dios es una de las mayores y mejores coberturas que un hijo de Dios puede tener. Se puede hablar de muchos tipos de coberturas. Se puede hablar de la cobertura eclesiástica, pastoral. Se puede hablar de la cobertura espiritual. Se puede hablar de la cobertura aún invocando la sangre de Cristo. Se puede hablar de diferentes aspectos de la cobertura. Pero cuando una persona no está en la voluntad de Dios y vive fuera de la voluntad de Dios, poco funcionarán esas coberturas. Aunque se invoquen, aunque se ore, aunque se ayune, aunque se hagan mil cosas, cuando nuestra vida está fuera de la voluntad de Dios, muchas veces no es una cobertura genuina, auténtica y real. Una de las, repito, más genuinas y auténticas maneras de tener una cobertura de parte de Dios es viviendo bajo la voluntad de Dios. En esa cobertura de nuestro Dios, la voluntad de Dios es lo que trae la mayor cobertura a un hijo de Dios, y caminará seguro, y caminará bendecido, y caminará fortalecido donde quiera que esté, donde quiera que vaya, en todo momento, en todo lugar, en lo que emprenda, aleluya, sin importar sus circunstancias humanas, estará bajo esa cobertura. Miramos hombres como José, que fue vendido por sus hermanos, que fue esclavizado por Potifar, que fue acusado falsamente, que fue echado a la cárcel, que le fue de mal en peor humanamente, pero aunque estaba en situaciones desagradables, la cobertura de Dios estaba sobre de él. Dice la palabra que lo que él tocaba prosperaba, la bendición de Dios lo seguía a donde iba. Si estaba en casa con su padre, era bendecido. Si estaba en una cisterna intentando ser asesinado por sus hermanos, estaba bendecido. Si era vendido como esclavo, era bendecido. Si era echado a la cárcel, en la misma cárcel era bendecido por el Dios de los cielos. Tu condición humana no limita la cobertura de Dios, no limita la bendición de Dios, no limita el plan y el propósito de Dios para tu vida, no limita nada de ello. Entonces debemos de comprender que la cobertura genuina no tiene necesariamente que ver con que me vaya bien humanamente hablando en todas las etapas de mi vida, porque hay personas que piensan que si la cobertura de Dios está sobre mí, entonces todo me va a salir bien, Dios no va a permitir ni que me toquen un cabello de la cabeza. Es cierto que Dios tiene ese control y ese cuidado de nuestra vida, porque la Biblia lo dice. Dice la palabra que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, y que ni un cabello cae sin que sea su voluntad, sin que Él tenga el control y el cuidado de aquello. Ciertamente Dios tiene cuidado de sus hijos, aleluya, de una manera maravillosa, de una manera especial. No estamos descuidados, aunque estemos pasando por pruebas. No estamos desamparados, no estamos abandonados. La mano de Dios ha prometido estar sobre sus hijos en todo momento y en todo lugar, donde quiera que estemos. Bendito el nombre del Señor. Entonces,
En esta ocasión tomamos como punto de partida este pasaje. Job capítulo 1, versículos 6 al 10 nos da un ejemplo muy directo de la vida de Job y lo que sucedió en la vida de Job. Dice que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Oiga la descripción que Dios da de este siervo. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has mirado por allá a mi siervo Job? ¿No te ha llamado la atención un varón especial en particular, que no hay otro como él en toda la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando miramos esta descripción de Dios de Job, lo que dice cuando dice varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, este describimiento de Job, en pocas palabras, era un varón que vivía en la voluntad de Dios. Aleluya. Era un varón que estaba en la voluntad de Dios. Era un hombre que, al ser un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en pocas palabras podríamos decir, es un hombre que vivía en la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y luego dice el versículo 9: respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces miramos que el enemigo está diciéndole al Señor: pues sí, cómo no va a ser un hombre que te sirve y que te adora y que te ama, si mira cómo lo tienes protegido, has puesto un vallado alrededor de él, lo has bendecido el trabajo de sus manos, sus bienes han aumentado sobre la tierra, lo tienes próspero, nadie lo puede tocar porque tienes un vallado alrededor de él. Esa es la realidad de la cobertura de Dios sobre los hijos de Dios. Hay un vallado alrededor de cada uno de los hijos de Dios, al grado que el enemigo no puede tocarte, no más porque se le antoja, no más porque quiere, no más porque decide. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque hay cobertura sobre tu vida. Estás en la voluntad de Dios. Entonces, cuando estás en esa voluntad de Dios, la única manera que el enemigo te puede tocar es pidiéndole permiso al dueño de tu vida, al que te da la cobertura, al que te da la protección, es decir, a Cristo Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Solamente con el permiso de Él es que el enemigo podrá tocar a un cristiano, y lo tocará solamente al grado que el Señor se lo permita. No podrá hacer lo que quiera con él. Lo limita a donde él quiera, a donde Dios quiere. Le dice: está bien, tú crees que me sirve por conveniencia, ve y quítale sus bienes, ve y quítale su prosperidad, ve y quítale su salud, ve y quítale su familia, ve y quítale sus hijos, ve y quítale todo esto, pero no toque su alma. Su alma es mía, su alma tiene mi cobertura y mi bendición. Eso no lo podrás tocar. Su alma seguirá libre, seguirá bendecida. No podrás tocar esa alma preciosa. Y el enemigo va y dice: pues si me permites que le quite todo eso, veremos si no viene y te maldice en tu propia cara, no viene y blasfema de ti en tu propia cara. El Señor dice: adelante, hazlo. Hermanos, cuando Dios permite que el enemigo te tiente, te toque, pases por una prueba, por una situación difícil de cualquier índole, nunca lo va a permitir sin antes, hermano, fortalecerte, prepararte, capacitarte, porque Él no nos da pruebas más pesadas de lo que podemos llevar, no nos da cargas más difíciles, y juntamente con la prueba nos da la salida para salir de esa prueba glorificando a Dios, bendiciendo a Dios, alabando a Dios de corazón. Bendito su nombre. Toda persona que pasa por una prueba donde Dios permite que el enemigo, que el problema, que la enfermedad, que la situación adversa venga sobre nuestra vida, toda persona que pasa por una prueba siempre saldrá de esa prueba mucho mejor que como entró.
siempre saldrá de esa prueba mucho mejor que como entró. Si entró conociendo a Dios a un nivel, saldrá conociendo a Dios a otro nivel. Dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco más de cerca. Ahora te amo más, Señor. Ahora te confío más mi vida. Ahora sé quién eres verdaderamente, porque yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté deshecha esta mi piel, mis ojos han de ver a Dios. Bendito el nombre del Señor. Él sabía quién era su Dios. Él sabía en quién confiaba. Él sabía a quién amaba. Entonces todo cristiano, todo hijo de Dios que pasa por una prueba, no saldrá derrotado de la prueba. Saldrá mucho mejor que como entró. Job salió bendecido, salió prosperado espiritualmente, emocionalmente, físicamente, familiarmente, en todos los aspectos. Al último no fue una pérdida, sino fue una multiplicación de bendición sobre su vida, lo que vino sobre de él. Entonces la cobertura de parte de Dios, la cobertura en la voluntad de Dios. Lo hermoso de Job fue lo siguiente: Job no sabía lo que estaba pasando. Job no entendía la injusticia que le estaba pasando. Job no entendía por qué a mí me pasa esto. Si yo trato de honrar a Dios, si te amo con todo mi corazón, Señor, si me he apartado del mal, Señor, he tratado de obedecerte lo mejor que puedo, he tratado de vivir en tu voluntad, Señor, porque era un varón apartado del mal, temeroso de Dios, un varón recto, un varón perfecto. Entonces él podría decir: Dios mío, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? Pero sabes, mi hermano, él no se preocupó por lo que estaba pasando, no se preocupó por entender necesariamente. Él se preocupó por una cosa: por permanecer en la voluntad de Dios en todo momento. Aleluya. Permanecer en la voluntad de Dios en todo momento. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo, a través de los ataques, de las pruebas, de las luchas, su objetivo principal es uno: sacarnos de la voluntad de Dios. Sacarnos de la voluntad de Dios. Cuando el enemigo te logra sacar de la voluntad de Dios por el dolor, por el problema, por la injusticia, por la calumnia, por lo que estoy pasando, porque me vendieron mis hermanos como a José, porque me acusan mis amigos, podría decir Job, de que por pecador posiblemente me ha pasado lo que me ha pasado. Posiblemente porque has pecado contra Dios te ha llegado todo eso, le decían sus amigos, en una forma supuestamente de consolarlo. Entonces él podría haberse apartado. Su esposa le decía: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete de una vez. Allí estás con esa sarna, esa enfermedad terrible, ya mejor muérete. Aún te mantienes íntegro en esa condición. Él solamente le preocupó una cosa: quiero mantenerme en la voluntad de Dios. Si me mantengo en la voluntad de Dios, veré la gloria de Dios sobre mi vida. Provocaré que Dios pelee mis batallas, que Dios intervenga en favor de mi vida, que Dios entre en la batalla, porque cuando tú permaneces en la voluntad de Dios, Dios se encarga de pelear por ti. ¿Sí me explico, hermanos? La estrategia más grande de guerra espiritual que un hijo de Dios puede tomar cuando está bajo ataque de cualquier índole, pruebas, luchas, dificultades, calamidades, enfermedades, lo que sea, la mayor estrategia es permanecer en la voluntad de Dios. Hermano, no sé qué hacer, no sé dónde escapar, no sé dónde está la solución, no sé cómo solucionar mi problema, no sé para dónde correr, hermano, no sé a quién acudir. Si no sabes qué hacer, si no sabes a dónde correr, si no sabes cómo solucionar tu problema, mantén solamente una cosa en mente: me voy a mantener en la voluntad de Dios a lo mejor que pueda, en lo mayor de mi capacidad. Voy a honrar a Dios en este proceso. Es difícil, es desagradable, es injusto, no lo entiendo, pero voy a agradar a Dios y Él se encargará de pelear mis batallas y de darme la victoria sobre todo lo que estoy atravesando. Bendito el nombre del Señor. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda tarde. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo Job?
Después que le llega la calamidad y que vienen los mensajeros uno tras otro a darle malas noticias, y apenas estaba terminando de darle uno la mala noticia, cuando ya está el otro llegando con otra mala noticia igual o peor. Y apenas está terminando el otro, cuando ya viene el otro ahí detrás. Calamidad tras calamidad, problema tras problema. Al final lo más drástico fue: tus hijos estaban en un convivio, en una fiesta en casa de tu hijo primogénito, y se derrumbó la casa, las paredes, y cayeron sobre todos y murieron todos tus hijos en un instante. Imagínense lo duro de eso, lo doloroso, lo difícil. Sin embargo, Job dice que se levantó después de escuchar todo aquello, rasgó sus vestidos y se tiró al suelo y adoró a Dios y dijo: desnudo nací, desnudo voy a morir, nada traje a este mundo y nada voy a llevar. Y bendijo a Dios, adoró a Dios, glorificó a Dios en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del problema. Adoró a Dios, se mantuvo en la voluntad de Dios. El diablo no lo pudo sacar de la voluntad de Dios, aleluya. No lo pudo sacar, por más que intentó, por más que trató, no lo pudo sacar. Él se mantuvo confiando en Dios, creyendo en Dios, siéndole fiel a Dios. Y una verdad que debemos de entender es la siguiente: Dios toma completa responsabilidad por una vida consagrada a Él. Cuando tu vida está consagrada a Él, cuando tu vida está en la voluntad de Dios, pases lo que pases, Dios dice: yo me comprometo a sacarte de ese problema. Yo me comprometo a abrirte una puerta. Yo me comprometo en sacarte mejor que como entraste a esa situación. Entraste como los 3 hebreos al horno de fuego, atado y empujado hacia el horno de fuego. Pero en el horno de fuego se quemaron las cadenas, las cuerdas, y fueron libres y adoraban a Dios en medio del fuego, glorificaban a Dios en medio del fuego. Ese es el lugar del Hijo de Dios: adorar a Dios, bendecir a Dios en medio del fuego, en medio del problema, en medio de la dificultad. Entonces, cuando tú haces eso, Dios toma el control de tu vida. Dios toma responsabilidad por tu vida. Cuando estás en la voluntad de Dios, Él se responsabiliza por tu vida. Pero cuando nos salimos fuera de la voluntad de Dios, entonces los responsables somos nosotros por nuestras malas decisiones, por nuestras malas elecciones. Por tanto, Dios, una de las cosas que más anhela es que en medio de los procesos difíciles, en medio de los procesos dolorosos, que muchas veces no entendemos el por qué, que muchas veces no sabemos hasta cuándo terminarán, hasta cuándo se acabará y cambiará el problema, hasta cuándo seguirá esta situación en mi hogar, hasta cuándo seguiré batallando con esta enfermedad, hasta cuándo. Entonces, cuando uno está en esa situación, lo más importante, repito, es una cosa: es permanecer en la voluntad de Dios. El enemigo muchas veces te va a dar soluciones fáciles para que aparentemente arregles tu problema, para que aparentemente descanses de tu situación, para que aparentemente encuentres una salida. Pero cuando esa solución, esa salida que se te presenta en tu camino, te está sacando de la voluntad de Dios, está peor tomar esa salida que mantenerte en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la necesidad, pero en la voluntad de Dios. Es necesario muchas veces elegir lo difícil correcto delante de Dios que lo fácil incorrecto a los ojos de Dios. Y el enemigo trabaja con lo fácil incorrecto. Mira esta solución, mira, haz esto, mira, haz lo otro, mira, haz aquí, mira, haz allá. Y de repente te ofrece soluciones y te abre puertas fáciles,
pero incorrectas. Siempre que hay una solución aparente para salir del problema y de la necesidad, piensa si realmente es la voluntad de Dios. Cuando los 3 hebreos se miraron confrontados por Nabucodonosor porque no adoraban a su imagen, Nabucodonosor les dijo: oigo que ustedes no adoran a mi imagen. ¿Están dispuestos ahora para que se postren ante mi imagen y la adoren al sonar de los instrumentos musicales? ¿Están dispuestos? Les daba supuestamente una oportunidad, una libertad, un escape fácil. Simplemente póstrense y adoren mi imagen, porque ¿qué Dios será el que los pueda salvar de mi mano y de este terrible horno de fuego al que los voy a echar? La solución era fácil: simplemente póstrense y adoren esa imagen y listo, preservan sus vidas. Pero ellos eligieron lo difícil correcto antes que lo fácil incorrecto. Y elegir lo fácil incorrecto muchas veces nos lleva a salir de la voluntad de Dios, a buscar soluciones fáciles pero que no están en la voluntad de Dios, y eso cuesta más caro al final, eso trae más daño al final. Por tanto, es mejor elegir lo difícil pero permanecer en la voluntad de Dios, que elegir lo fácil y salirnos de la voluntad de Dios. Hermano, tengo problemas en mi matrimonio, tengo dificultades en mi hogar, y mire, acá se me presentó otra oportunidad, otro hombre, otra mujer que me trata muy bien, que me comprende muy bien, y ahí está la solución de todos mis problemas. Sí, ahí está la solución de tus problemas. Qué fácil. Es lo que te ofrece el enemigo, es lo que te presenta el enemigo. Una salida fácil, una solución fácil. No tengas ya problemas, no batalles ya, hombre. Estás cansado, cansada de tanto problema en tu hogar. Ya no sigas aguantando y toma la solución fácil. Pero pregúntate, ¿es la voluntad de Dios la solución fácil? Si la solución fácil es la voluntad de Dios, gloria a Dios, tómala. Pero comúnmente las soluciones fáciles no son la voluntad de Dios, son las ofertas del enemigo queriendo desviarnos y sacarnos de la voluntad de Dios. Y cuando viene esa oferta fácil, muchos corren a esa solución y terminan peor todavía que como estaban. Pero los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios, estos se mantienen firmes en la voluntad de Dios, aunque digan es más difícil permanecer que huir, que correr, que escapar. Es más difícil, pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Cuando una persona está cansada de batallar, su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus finanzas, y se le presentan opciones donde puede ganar mucho más dinero, opciones donde puede prosperar fácilmente y rápidamente, pero muchas veces es haciendo cosas ilegales, ilegítimas, incorrectas. Y allí está la opción. No batalles. ¿Para qué sufres? ¿Para qué estás ahí batallando con tu economía? Mira la opción. Pero es importante preguntarnos: Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? No, no es mi voluntad, hijo. Ay, Señor, pero es que tú conoces, mira mi situación, tú me entiendes, ¿verdad? Si me escapo un poquito fuera de tu voluntad, solo por un tiempecito, solo para hacer algunas cosas por allí y poder salir adelante, al final de cuentas puedes sufrir peores consecuencias por salirte de la voluntad de Dios que mantenerte en la voluntad de Dios, aunque estés batallando, aunque estés sufriendo, aunque estés padeciendo. Repito, Dios no aflige o no permite que seas afligido para siempre. Dios sabe tu capacidad y no te va a dar problemas o situaciones más pesadas de lo que puedes llevar, y juntamente con la prueba te va a dar la salida. Confía en el Señor, mantente en la voluntad de Dios y deja que Dios provea sobrenaturalmente, y deja que Dios sustente, y deja que Dios fortalezca, y deja que Dios haga lo que Él quiere hacer, pero permaneciendo uno dentro de su voluntad. ¿Estamos comprendiendo?
Veamos una escritura más. Salmo 91. Dice el Salmo 91, 1 y 2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué precioso, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Veamos este pasaje de esta manera. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo le puedo hacer yo para habitar al abrigo del Altísimo? ¿Cómo le puedo hacer para habitar al abrigo del Altísimo? Para mí el primer aspecto del abrigo del Altísimo lo veo hablando del sacrificio de Cristo. Porque el habitar al abrigo del Altísimo tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Porque Dios es un Dios invisible, un Dios que es espíritu, un Dios que Él tomó un cuerpo de carne para habitar entre nosotros, para manifestarse en esta tierra y para ir a la cruz del Calvario a morir en ese cuerpo de carne. En otras palabras, Dios se vistió, se puso un abrigo de carne, porque el Señor Jesús, aquel cuerpo que tomó, era simplemente un abrigo, era un velo de carne que tomó para habitar entre nosotros y para ir a la cruz del Calvario a través de ese cuerpo y derramar su preciosa sangre. Entonces el que habita al abrigo, el abrigo es el cuerpo que Dios tomó para manifestarse. Se cubrió de carne, se puso un abrigo, descendió, nació como hombre con ese abrigo de carne, y en ese abrigo fue a la cruz del Calvario a morir, derramando sangre preciosa por cada hombre y mujer que necesite el perdón, la sanidad, la bendición de parte de Dios. Está en ese sacrificio, en ese abrigo glorioso del Altísimo. Aleluya. El Altísimo Dios. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Como de espíritu que es, el Altísimo tomó, repito, un abrigo de carne. Entonces hablar del abrigo es hablar del cuerpo, es hablar del sacrificio, el cuerpo que utilizó para ir a la cruz y morir en esa naturaleza humana, y de esa manera redimirnos, de esa manera traer cobertura sobre nosotros. Entonces lo primero que representa el abrigo es el sacrificio de Cristo. Si no creemos en el sacrificio de Cristo, estaremos fuera de la cobertura del Señor. La cobertura de nuestro Rey comienza creyendo en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, creyendo en ese sacrificio glorioso que el Rey de los cielos hizo en favor de nuestra alma. Ahí comienza la cobertura sobre un hijo de Dios de una manera real, genuina y auténtica. No puede haber cobertura sin el sacrificio de Jesús, sin creer en ese sacrificio. Entonces dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hablar del abrigo del Altísimo no solamente representa el sacrificio, porque como decía hace un momento atrás, si nosotros nos quedamos solamente creyendo en el sacrificio de Jesús y decimos: hermano, yo creo en Jesús, yo creo en el sacrificio de Jesús, yo recibo a Jesús en mi corazón y yo hago la oración de fe, pero mi vida es una vida que siempre la vivo fuera de la voluntad de Dios. Mi vida es una vida que desagrada a Dios. Entonces el decir que he creído en el sacrificio del Señor es una fe sin compromiso, es una fe sin realmente fruto, es una fe sin obras, es una fe sin acción. En otras palabras, es una fe muerta, que no salva, que no liberta, que no restaura, que no bendice de una manera auténtica. Entonces, cuando hablamos de habitar al abrigo del Altísimo, primero creo en el sacrificio de Cristo, pero segundamente la evidencia de habitar al abrigo del Altísimo es habitar en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios.
Ese es el complemento. Por eso dijo el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día me dirán muchos: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo os diré, dice el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Qué tremendo, ¿no? O sea que no es suficiente con simplemente jactarnos con lo que es una aparente fe, un aparente servicio a Dios, aunque digamos: yo estoy siendo usado por Dios y Dios me usó para hacer esto y para hacer lo otro, y para echar fuera demonios, y para profetizar, y para sanar enfermos, y para hacer milagros. De nada te sirve que Dios te haya usado de las maneras más extraordinarias que pueda haber, si tu vida está fuera de la voluntad de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que haces. Podemos servir a Dios, podemos predicar, podemos hacer 1000 cosas para Dios y ganar 1000 almas para Dios. Pero dijo Pablo: no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado y descalificado. No siendo que yo mismo, habiendo sido soldado y guerrero de Dios, quede fuera y descalificado. ¿Qué es lo que me descalifica al final de cuentas? El vivir fuera de la voluntad de Dios, el vivir haciendo lo que no agrada a Dios, lo que no es correcto delante de Dios. Entonces, cuando aquí dice el que habita al abrigo del Altísimo, analicémoslo o asimilémoslo en 2 aspectos. El primero, creyendo en el sacrificio de Cristo, es lo primero que trae cobertura sobre mi vida. Segundo, viviendo en la voluntad de Dios, es lo que confirma la obra genuina y auténtica sobre nuestras vidas, y que nos trae bendición, identidad de verdaderos hijos de Dios. No es solamente que tú conozcas de Dios, es que Dios te conozca a ti. En aquel día muchos dirán: yo te conozco, pero Él dirá: pero yo no te conozco a ti. Entonces es bueno que tú digas: yo conozco de Dios, yo conozco a Cristo. Pero la pregunta más importante no es si tú crees conocer de Dios o conocer a Cristo, sino es si Dios te conoce a ti. Si Cristo te conoce y dice a Satanás: has considerado a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra. Has considerado a mi sierva, que me ama, que me sirve, que a pesar de los problemas que tiene, ella sigue fiel, sirviéndome, amándome, adorándome, haciendo mi voluntad. Has considerado a aquel hombre, aquella mujer que a través de pasar por situaciones fuertes y desagradables, nada de eso lo ha apartado o la ha apartado de mi vida. Ser conocidos por Dios. Job era conocido por Dios. Dios dio testimonio de Job. Y le dice a Satanás: ¿has mirado a mi siervo Job? ¿Has mirado que es un hombre recto, que es un hombre apartado de mal, temeroso de Dios? ¿Has mirado el caminar de ese hombre? Entonces el enemigo no tenía nada que decir y no podía tocar ni un cabello de Job, hasta que Dios se lo permitió. Y cuando se lo permitió, no fue para arruinar la vida de Job, sino para avergonzar a Satanás y exaltar y bendecir a Job a nuevos niveles, a nuevas bendiciones, para llevarlo a mirar su gloria de una manera extraordinaria. Bendito su nombre. Entonces, cuando la palabra dice en este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué está diciendo? El que habita al abrigo del Altísimo, el que cree en Cristo como su Señor y Salvador, y busca apegarse lo más que puede a vivir en la voluntad de Dios.
esta persona morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es la cobertura de Dios, es la cobertura espiritual, es la cobertura que viene sobre tu vida y que te trae bendiciones y que te trae exaltación en medio de los problemas y que te trae fortaleza, y que la mano de Dios reposa sobre tu vida, aún a pesar de lo negativo, de lo difícil que puedas pasar, diferentes situaciones. Allí está la mano de Dios sobre tu vida, porque has decidido y determinado caminar en la voluntad de Dios, como el siervo Job determinó. No solamente el siervo Job, sino por supuesto el ejemplo más grande de todos los hombres es nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Él tenía dos opciones. Él podía reinar fuera de la voluntad de Dios o ser crucificado dentro de la voluntad de Dios. Lo exaltaban y decían: Hosana, Hosana al hijo de David. Muchas veces lo quisieron hacer rey, lo quisieron coronar, y él no quiso aquello. Él les decía: mi reino no es de esta tierra, mi reino no es como los reyes de esta tierra. Y después terminaron crucificándolo. Y Pedro quiso oponerse: Señor, nunca tal cosa te acontezca. ¿Cómo vas a ir a morir tú? El Señor te reprenda, Satanás, porque no entiendes los planes de Dios. Muchas veces miramos que Pedro salió con espada a defenderlo cuando vinieron a arrestarlo, y le cortó la oreja queriendo volarle la cabeza al criado del sumo sacerdote, y lo único que le alcanzó a volar fue la oreja, ¿verdad? Y el Señor agarra la oreja y viene y se la pega a aquel criado de una manera sobrenatural, y le dice: guarda tu espada, Pedro, porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Que no crees que tengo el poder yo para llamar 2 legiones de ángeles en este momento y que peleen por mí y arrollen aquí todos estos romanos? ¿Que no piensas que con un tronar de dedos puedo yo resolver y destruir todos estos hombres que me quieren crucificar? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios? El Señor Jesús prefirió ser crucificado cumpliendo la voluntad de Dios que reinar fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo reinar fuera de la voluntad de Dios? Porque si recuerda cuando Satanás también lo tienta en el desierto y le dice: si te postras y me adoras, todos los reinos de la tierra te los daré, te daré todo lo que ves. Y le comienza a proponer un montón de cosas, buscando ofrecerle reinos, buscando ofrecerle que pudiera reinar, que pudiera salir adelante y ser conocido y ser popular y ser más conocido que Salomón y ser más exaltado que David y ser un rey más poderoso que los reyes de Israel de la antigüedad, y restaurar a Israel y pelear contra los romanos y destruirlos en un soplo y quedarse en la tierra de una vez para reinar. Pero entonces, ¿dónde quedaría la voluntad de Dios de salvarnos, de morir por nosotros, de derramar su sangre por nosotros, de poder ir a la cruz para poder traer el perdón de pecados a cada uno de los que creyésemos en Él? Entonces el Señor eligió y dijo: prefiero la voluntad de Dios, aunque tenga que ser sacrificado, que reinar fuera de la voluntad de Dios. Cuando estaba en Getsemaní, lloraba delante de la presencia de Dios y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué había en esa copa? Había sufrimiento, había dolor, había escarnio, había blasfemias, habría latigazos, corona de espinas. Miraba los clavos traspasando sus manos. Miraba en la lanza traspasando su costado. Miraba las burlas y las afrentas. Miraba todo lo que vendría a padecer en ese camino a la vía dolorosa, a la cruz del Calvario. Pero él, aún entendiendo lo difícil y lo doloroso que era, dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero mi
importa más tu voluntad que mi bienestar, Señor. Mi bienestar humano, Señor, no es tan importante como tu voluntad, Señor. Cuando nosotros ponemos nuestro bienestar humano por encima de la voluntad de Dios, estorbamos el plan glorioso de Dios y el propósito maravilloso que Él tiene para nuestras vidas. El deseo de Dios es que nunca pongas tu bienestar humano por encima de la voluntad de Dios. Si nosotros aprendiéramos a poner primeramente la voluntad de Dios antes que mi bienestar humano, al final de cuentas Dios te da las dos cosas. Dios te da el triunfo y la victoria en su voluntad, y Dios te da el bienestar humano también de una manera sobrenatural. ¿Recuerda lo que hizo Dios con Abraham? Toma a tu hijo, a Isaac, al que más amas, y llévamelo a tal monte y ahí sacrifícamelo en un altar. Y Abraham, con todo el dolor de su corazón, imagínese lo difícil que ha de ser eso. Uno solo puede imaginarse, porque es más difícil de lo que uno puede imaginarse. ¿Sí me explico? Y él toma a su hijo, el hijo de la promesa, siendo un anciano ya. De puro milagro llegó ese hijo, y ahora llevarlo al sacrificio. Pero Abraham amó más la voluntad de Dios, prefirió más la voluntad de Dios que no solamente su bienestar, sino el bienestar de su propio hijo, de su propio hijo. Y dice que tomó a Isaac y lo lleva con 2 siervos, y llegan a la orilla del monte, y le dice a los siervos: ustedes queden aquí y esperen aquí con los asnos, y hoy el muchacho iremos, subiremos, adoraremos a Dios y volveremos a vosotros. Qué hombre de fe, declarando: vamos a subir, vamos a adorar, y yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero vamos a regresar los dos juntos, vamos a volver. Esa es fe en su pureza. Esa es fe en su autenticidad. Esa es fe genuina. Y dice que cuando llegan y comienzan a subir, dice que ponen la leña sobre Isaac, y él toma el cuchillo y el fuego, y van subiendo. Símbolo del sacrificio de Cristo, símbolo de Jesús rumbo a la cruz, rumbo a la vía dolorosa. Ahí va Isaac con aquella leña, simbolizando la cruz. Y cuando llegan a cierta distancia, creo yo, de llegar a lo alto del monte, le dice Isaac: padre, tengo una pregunta, papá. Aquí está la leña, aquí está el cuchillo y acá está el fuego. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios proveerá de cordero, hijo mío. Dios proveerá de cordero, hijo mío. Cuando Abraham sabía que iba a sacrificar, que él era el cordero, que Isaac era el cordero, todavía no se lo revelaba y estaba hablando en fe todavía. Dios proveerá de cordero. Cuando llegan a la cumbre del collado, yo creo que Isaac se le queda viendo, y ¿dónde quedó entonces el cordero? ¿Y cuánto vamos a esperar para que Dios provea de cordero? Padre mío, hijo, es que Dios ya proveyó el cordero, y tú eres el cordero, tú eres el sacrificio. Ven para acá. ¿Cuántas cosas cruzarían por la mente de Isaac? ¿Cuántas preguntas? Yo no sé si le haría alguna pregunta a Abraham. ¿Y por qué, papá? ¿Que no soy el hijo de la promesa? ¿Que no Dios te prometió que te iba a bendecir en tu simiente? ¿Que no soy yo tu descendencia? ¿Tu única descendencia genuina, auténtica, de ti y de mamá Sara? Sí, hijo mío. Pero Dios sabe lo que hace. Vamos a hacer su voluntad, hijo mío. Vamos a honrar a Dios. Es difícil entenderlo. No te puedo explicar, hijo mío, pero confiemos en Dios. Y yo creo que Isaac le dijo: si así es la voluntad de Dios, papá, heme aquí. Me pongo en tus manos. Amárrame, átame, ponme en el altar. Preparemos el altar y ofréceme en sacrificio. Dios sabrá lo que hará.
Se dispuso tanto Abraham como Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Y Abraham no era un juego, no era un pensamiento de que, oh Dios, al final de cuentas me va a detener. No, Abraham no pensaba que lo iba a detener. Hebreos dice que Abraham creía que él iba a ofrecer a Isaac en sacrificio, lo iba a matar y lo iba a quemar y se iba a convertir en cenizas, y que de las cenizas Dios iba a levantar a Isaac una vez más, lo cual en sentido figurativo lo hizo resucitando a Cristo de entre los muertos. Bendito el nombre del Señor. Lo hizo con Cristo Jesús. Entonces él estaba bien dispuesto y bien determinado a matar a Isaac en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Y dice la palabra que toma el cuchillo, ya lo preparó todo, puso a Isaac, toma el cuchillo y está a punto de degollarlo, de matarlo, cuando escucha la voz de un ángel: Abraham, detente, he probado tu corazón y he mirado que me amas más que a tu propio hijo, y que estás dispuesto a hacer mi voluntad antes que tu propia voluntad. Lo que yo quiero antes de lo que tú quieres, aunque te cueste mucho y aunque te duela mucho. Por cuanto no has rehusado el ofrecerme a tu hijo, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes. Estuviste dispuesto a perder un hijo, has ganado ese hijo y ganarás toda su descendencia. Como las estrellas del cielo y como la arena del mar, así será tu descendencia, por cuanto no rehusaste ofrecerme a tu único hijo. Hermanos, con Dios nunca pierdes. Tú le das algo a Dios y si aquello es valioso, créeme que te regresará, te recompensará, te bendecirá con cosas más valiosas, con bendiciones superiores a lo que tú estás dispuesto a darle al Señor, a hacer por el Señor. Con Dios nunca perderás. Con Dios todo lo que le das, todo lo que entregas, todo lo que rindes por obedecerle, por agradarle, por honrarle, por hacer su voluntad, aunque en algún momento parezca una pérdida, no será una pérdida, será una siembra, de lo cual vendrá una cosecha de bendiciones, una cosecha de recompensas, una cosecha de frutos abundantes de parte de Dios para la gloria de su nombre. Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si queremos morar bajo esa cobertura auténtica de Dios, que no falla, que es segura, que es genuina, simplemente hagamos la voluntad de Dios. Primeramente, creamos en el sacrificio de Cristo, recibámoslo en nuestro corazón. Y segundo, hagamos la voluntad de Dios. Busquemos honrar a Dios, que con Él no se pierde. Le termino con esta escritura por el día de hoy. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fortalécete en el Señor, dice Pablo, y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la guerra espiritual, esta es la lucha, esta es la batalla. Job pasó por esta guerra y fue una guerra intensa.
intensa. Fue una guerra, una batalla terrible la que pasó Job. En esa guerra espiritual, Job perdió bienes, perdió riquezas, perdió propiedades, perdió amigos en cierto sentido, no tuvo aquel apoyo, perdió hijos, perdió salud. Job perdió mucho en esa guerra, en esa batalla. Él no sabía lo que estaba pasando, pero era el diablo atacándolo, era Satanás obrando, ciertamente porque Dios le dio permiso, como dijimos, pero ahí estaba el ataque del enemigo, quitándole de una manera y de otra. Cuando nosotros pasamos luchas, pruebas, dificultades en nuestra vida, problemas, sean económicos, sean de salud, sean familiares, sean de la naturaleza o de la índole que sean, debemos siempre de entender lo siguiente: hay muchas cosas que podemos buscar hacer y son cosas buenas muchas veces. Hay quienes creen mucho en la guerra espiritual y entran en guerra espiritual buscando superar y vencer aquel ataque del enemigo. Otros entran usando mucho el ayuno y la oración, buscando de alguna manera luchar contra todo aquello. Otros buscan refugiarse en el servicio y buscan servir y ocuparse ocupados, como para decirle a Dios: Señor, yo me voy a ocupar sirviéndote, Señor, y tú sabrás lo que harás con mis problemas. Otros utilizan su fuerza de voluntad para tratar de salir adelante de ese problema, de esa lucha, de esa necesidad. Y todas estas cosas son buenas. Todas estas cosas podemos recurrir a ellas. Pero lo más importante de todo, en medio de tus luchas, de tus pruebas, de tus dificultades, vuelvo a repetir, es permanecer en la voluntad de Dios. Que ese sea el enfoque, porque si oras y ayunas, si haces guerra espiritual y atas y desatas y haces un montón de cosas, pero tu vida está fuera de la voluntad de Dios, serás inefectivo, serás ineficaz, no mirarás el resultado. Puedes ayunar hasta morirte de hambre y no mirarás el respaldo y la cobertura y la respuesta de Dios, porque estás fuera de la voluntad de Dios. La primera base, el primer punto siempre es: Señor, ayúdame a permanecer en tu voluntad. Que el diablo con sus ataques, que las luchas que vengan, que las pruebas, que las adversidades, que nada de eso me saque de la voluntad de Dios. Si permanezco en la voluntad de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo de cazador. Él te librará de la peste destructora, de la peste que viene a destruirte. Él te cubrirá debajo de sus alas como la gallina sus polluelos. No temerás mal alguno. Escudo y adarga son su verdad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pisarás sobre el áspid y el león y el cachorro de león, y verás la gloria de Dios, porque has puesto tu confianza en el Señor, que es tu ayudador. Él te sacará adelante. El fundamento de todo el Salmo 91: promesas de cobertura, promesas de liberación, promesas de restauración, promesas de protección. Él mandará sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Todas esas promesas, el Salmo 91 va de promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. Pero todo comienza con habitar al abrigo del Altísimo. Si no habitamos al abrigo del Altísimo, esas promesas no se cumplen. Y si alguna de ellas se cumple, es solo por la pura misericordia de Dios, pero no porque tú estás haciendo lo que deberías para provocar que se cumpla cada una de esas promesas. Protección divina, bendición, cobertura, de tantas formas, como lo va diciendo punto por punto el Salmo 91. Entonces nosotros
debemos entender el principio es el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo el sacrificio de Jesús, el que habita en la voluntad de Dios. Morará bajo la sombra del omnipotente Dios y mirará la gloria de Dios sobre su vida de una manera sobrenatural. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa y preciosa noche. Bendito el nombre de Jesús.